Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes que nuevamente tiene cita con este canal para tener un encuentro personal con nuestro Creador a través del culto de adoración. Quiero invitarles a que estudiemos la palabra de Dios, pero antes inclina tu rostro conmigo y acompáñame en esta oración. Dios bueno y Santo Padre, de forma especial venimos ante ti para agradecerte por el don que nos das de la vida y por el sábado que nos regalas, en donde podemos contemplar tu gloria y estar delante de ti. Sé con cada hermano que se ha conectado para la programación de hoy, que sea lleno de tu Santo Espíritu y disfrutemos de tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Leo para ustedes lo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33. Dice así: vino mi palabra de Jehová la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy descubriremos diferentes modos en el que el Señor puede hablarnos y desea cumplir su propósito en tu vida. Disfrutemos juntos de la programación de Ayer Canal. Los tesoros del mundo no deseo contar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu célico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde el mal no entra nunca, donde quien reinará. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Junto a la cruz de Cristo anhelo siempre estar, refugio y sombra en la roca puedo encontrar. En medio del desierto aquí, allí encuentro hogar, do del calor y del trajín yo puedo descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la
corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención y de mi indignidad. Oh Cristo, en ti he hallado completa y dulce paz. No busco bendición mayor que la de ver tu faz. Sin atractivo el mundo está, pues ando en tu luz, avergonzado de mi mal, mi gloria es ya la cruz. Puedo oír tu voz llamando suavemente, susurrando que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te Capítulo 16.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Capítulo 17. Informe misionero. Informe misionero. Tailandia para el sábado 3 de mayo. El largo camino hacia Dios. Primera parte. Pada, de 12 años, no entendía por qué Morja, su hermano mayor, había abandonado la fe de su familia para unirse a la iglesia adventista. ¿Por qué te has hecho adventista? Ven a vivir conmigo y lo verás, le respondió su hermano mayor. Y Pada se fue a vivir con él. Pada era el más pequeño de sus hermanos y quería saber por qué Morja se había hecho adventista. Morja era el hijo mayor y se había convertido en la cabeza de familia tras la muerte de su padre cuando Pada tenía 3 meses. Su madre, que había tenido que criar sola a 6 hijos tras la muerte del padre, se alegró de que Morja pudiera ayudar a cuidar de Pada. Pada vio rápidamente que la vida era muy distinta en la casa de Morja, que era 11 años mayor que él. Estaba casado y era padre de 3 niños pequeños. Morja y su familia no comían cerdo, serpientes ni ratones, como otros que vivían en la zona de montaña que constituye la frontera entre Tailandia y Myanmar. Aquella gente era muy pobre y comía lo que encontraba. Morja y su familia no eran ricos, pero solo comían lo que Morja llamaba comida limpia, porque el mismo Morja le explicó: la misma Biblia condena comer alimentos impuros como el cerdo, la serpiente y los ratones. El domingo, Pada ayudó en la granja de su hermano vigilando a los búfalos, cuando Morja no los utilizaba para arar el arrozal. El lunes, martes, el miércoles, el jueves y el viernes volvió a cuidar de los búfalos. El sábado por la mañana, Morja lo despertó a las 5 en punto. Aún estaba oscuro. Es hora de levantarse y prepararse para ir a la iglesia, le dijo. A Pada no le gustó, pues quería seguir durmiendo, pero respetaba a su hermano y tenía que escucharlo. También recordó que quería saber por qué Morja se había hecho adventista. Quizás lo descubriría en la iglesia. Pada se levantó y se reunió con su hermano y con el resto de la familia para comer un sencillo desayuno a base de arroz y verduras. La esposa de Morja había preparado toda la comida el viernes. Pada acompañó a Morja, a su esposa y a sus 3 hijos a un largo camino hasta la iglesia. No había ninguna iglesia adventista en un pequeño pueblo y tenían que caminar 13 kilómetros hasta la iglesia más cercana en otro pueblo. Morja agarró a uno de sus hijos pequeños y lo llevó envuelto en un paño en la espalda.
Su esposa agarró a otro hijo y también lo llevó envuelto en un paño a la espalda. Pada caminaba con el hijo mayor de su hermano, de 6 años de edad, y así esta familia de 6 miembros caminó durante 3 horas, subieron por senderos de montaña, saltaron por arrozales, navegaron por ríos y finalmente llegaron a la iglesia adventista a tiempo para la escuela sabática. A Pada le gustó el servicio de adoración. Además, el pastor adventista tenía 3 hijas que tocaban la guitarra y cantaban bonitas canciones sobre Jesús. Después del culto, disfrutó de un delicioso almuerzo en la iglesia. Le gustó especialmente una sopa de calabazas preparada por la esposa del pastor. Aunque la primera visita de Pada a la iglesia fue una buena experiencia, no le hizo mucha gracia que su hermana volviera a despertarlo a las 5 de la mañana el siguiente sábado. Quería seguir durmiendo y no tenía ninguna ganas de hacer el largo camino hasta la iglesia, pero cuando llegó a la iglesia se alegró de estar allí. Así fueron los sábados. Desde entonces, Pada refunfuñaba en su fuero interno mientras se preparaba para ir a la iglesia y caminaba el largo trayecto, pero siempre disfrutaba de la música y la comida. Gracias por sus ofrendas misioneras de esta escuela sabática, que ayudan a proclamar las buenas nuevas sobre la pronta venida de Jesús en Tailandia y en todo el mundo. Descubra la próxima semana cómo Pada decidió seguir el ejemplo de su hermano y hacerse adventista del 7º día. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, evangelismo para el sábado 3 de mayo. La esperanza en medio del caos. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Tratar de conocer todos los métodos que tiene Dios para alcanzar a sus hijos puede ser casi imposible. Sin embargo, hoy quiero contarte un hermoso testimonio de lo que Dios puede hacer cuando los seres humanos ya no pueden hacer nada más. Estefanía Picado nació en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de mayo de 1984, en un hogar adventista de 3ª generación, siendo la segunda de 3 hermanos. Por diversas situaciones, Estefanía se alejó de la iglesia adventista y de sus creencias en su juventud. Durante 10 años, Estefanía se mantuvo lejos de Jesús debido a las experiencias que vivió durante su adolescencia, que le produjeron muchos traumas emocionales, hasta el punto de llegar a repudiar a los hombres. Después de esos 10 años, llegó otro periodo de tiempo, de otros 10 años, en los que empezó a convivir con una dama. Esto ocasionó problemas a nivel familiar, no porque la familia rechazara o menospreciara a Estefanía. Al contrario, pero no justificaba la situación. Esto provocó que hubiera un gran rechazo de parte de ella y de la familia hacia Dios. Creían en Dios, pero sentían que estaba lejos de sus vidas. En esta situación llegó la crisis sanitaria del COVID-19. Estefanía cayó enferma y la pareja que tenía la dejó abandonada a su suerte. Esto le provocó un gran desánimo. Pasó 3 meses en cuidados intensivos en el hospital. Durante ese tiempo perdió la razón. Vio a muchas personas morir, otras recuperarse y otras despedirse de su familia y no volver a verlas más. Sin embargo, Dios en medio del caos muestra que hay esperanza para el ser humano, y cuando no había más esperanza para ella, así lo visualizamos algunos de nosotros, cuenta su madre, Estefanía le pidió su segunda oportunidad a Dios, y Dios le contestó su oración a través del pastor Donaldo Avendaño, que logró contactar a la familia y visitarlos. Durante un periodo de 4 meses, el pastor Avendaño estuvo atendiendo a la familia. Sin embargo, ellos no se entregaron a Cristo. Entonces el pastor Avendaño fue trasladado a otro distrito. Entonces llegó el pastor Mayro Miranda a sustituirlo. El pastor Avendaño puso al tanto de la situación y hablaron con Estefanía. Aunque ella había crecido en un hogar adventista, nunca había entregado su vida a Dios. Durante la primera visita oraron por ella. En la segunda visita lo acompañó el pastor Samuel Sánchez y, para gloria de Dios, ella decidió bautizarse luego de más de 30 años de haber escuchado el mensaje y a pesar de haber crecido en un hogar adventista. Y para su sorpresa y la de sus 2 pastores que estaban presentes, sus padres también se entregaron nuevamente a Jesús. El 5 de marzo de 2022, Estefanía se bautizó junto a sus padres. Pero he aquí, no acababan las sorpresas. Su testimonio llegó hasta sus hermanos y uno de ellos también se entregó a Jesús. Mi querido amigo, no importa el caos que estés enfrentando, Dios nunca te dejará solo. En medio del caos que muchos enfrentamos, todavía hay esperanza, pues Jesús dijo, en este mundo afrontarán aflicciones,
Pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y en contraste con esto, Él nos dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Recuerda que Jesús es la esperanza en medio del caos. Lección de Escuela Sabática. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros estudiando la Santa Biblia, este hermoso folleto, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y no se olviden, mis hermanos, de predicar. Prediquen el Evangelio en todo momento. Hoy día vamos a estudiar las naciones, segunda parte, la segunda parte de lo que hemos empezado la semana pasada. Y para estudiar, mis hermanos, vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, nos has mostrado que tú reinas en este mundo, que tú eres el Rey de Reyes, y como Rey de Reyes estás listo para ayudar a tu pueblo. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física y en nuestra vida mental. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Cuídanos ahora y ayúdanos a estudiar tu Santa Biblia. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que han pedido una oración especial en nuestra página del internet. Bendíceles de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a tu voluntad. Y también te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hijos. Cuídales en el nombre de Jesús. Amén. Las naciones, segunda parte. El versículo de memoria es grandioso, es interesante. Salmo 46:10, miren lo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estén quietos y van a conocer que yo soy Dios. Dios es el Rey de Reyes, como vimos la semana pasada. Lo primero que vamos a ver en este estudio es el primer mandamiento, el primer mandato que Dios dio en el Edén. Y vamos a repasar esto en Génesis 2, 7 y 8. Miren lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Rey de Reyes creó al hombre. Y miren lo que luego sucedió. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios creó al hombre y le dio todo lo necesario para que él sea feliz. Árbol delicioso a la vista y bueno para comer, no solamente para que él sea feliz, sino también para que tenga la vida eterna. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y este fue un acto enteramente de Dios. Miren lo que dice aquí. Entonces Jehová Dios formó y sopló en su nariz, y Jehová Dios plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo todo el acto de la creación. Fue diseñado por Dios para la felicidad del hombre. Miren lo que dice la hermana de Huay en Patriarcas y Profetas, página 32.
La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente, los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, como está en Job 37:16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Dios hizo todo lo posible para el bienestar del hombre, especialmente para que su conocimiento se desarrolle. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces el Edén era un aula interactiva donde Dios profundizaba el conocimiento del hombre, pero Dios les dio una instrucción especial. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional, esta parte. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Cuál era el primer mandato? No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una pregunta ante esto. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿No es útil aprender y saber más? Este mandato es una contradicción a la primera premisa, donde dice que Dios había hecho todo lo posible para profundizar el conocimiento de hombre. ¿Cómo es posible eso? Lo que el hombre no tiene en cuenta es la gran sabiduría de Dios ante el escaso conocimiento del hombre. El problema del hombre después del pecado, miren cuál es. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mis queridos hermanos, esto que dice, pero su fin es camino de muerte, Dios quería evitar con este primer mandato. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es que para el ser humano desde la creación solo hay seguridad en Dios, y lo que Dios ordena, los mandamientos de Dios son para la felicidad del ser humano. Miren lo que dice Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Los mandatos de Dios son para la felicidad del hombre como en el principio. Por eso Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el primer mandato de Dios nos muestra que solo en Dios hay verdadero conocimiento. Sí, mis hermanos, solo si escuchamos a Dios, solo si obedecemos sus mandatos, podemos obtener el verdadero conocimiento. Y eso está demostrado en Daniel 2, que es el
estudio del segundo día y vamos a ver un poco de historia. En el siglo XVIII los pensadores de la Ilustración creían que el uso de la razón humana, creían que las diferentes etapas del pensamiento humano podían llevar a la felicidad del hombre. Y los filósofos de la Ilustración estaban optimistas acerca del futuro de la humanidad, tenían un pensamiento positivo, la humanidad va a mejorar constantemente. Por ejemplo, la Exposición Universal de París en 1900 mostraba los avances científicos que se habían hecho hasta entonces y todo lo que había pasado antes. El pensamiento era positivo y optimista. La humanidad siempre va a progresar. Incluso ahora, anualmente se desarrollan muchas exposiciones que muestran cómo la tecnología está ayudando a la humanidad. Por ejemplo, la exposición tecnológica más grande se lleva en Las Vegas. Eso muestra los grandes avances de la tecnología, como carros volando, como los robots están atendiendo en los restaurantes, como el hombre va a volar turísticamente por el espacio y otras grandes cosas más. Hay optimismo acerca del futuro de la humanidad. Entonces se dice que la humanidad progresa constantemente. Sin embargo, no todo es color de rosas, no. A pesar de grandes esfuerzos de los pensadores para el bienestar del ser humano, ha habido guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no solamente guerras, sino problemas naturales como inundaciones, como tornados, como ciclones, como maremotos que están causando la muerte de miles y miles de personas. Hay problemas en la humanidad y algunos científicos del Consejo de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos ven que la humanidad se está dirigiendo a una catástrofe, a su extinción. Para ellos el tiempo está cerca. En el año 2024 pusieron el reloj de la humanidad a 89 segundos de su destrucción. Mientras que unos dicen la humanidad progresa constantemente, otros dicen la humanidad está cerca de desaparecer. ¿Cuál es la verdad? ¿La humanidad va a progresar constantemente o la humanidad está cerca de desaparecer? ¿Cuál es la verdad? Mis queridos hermanos, hemos dicho que solo en Dios hay verdadero conocimiento. Solo Dios puede mostrar cuál es la realidad. Y vamos a ver algo interesante. Daniel 2:31. Recordamos el sueño de Nabucodonosor y cómo Daniel interpretó este sueño. Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Daniel 2:32 y 33 describe esta imagen. Miren lo que dice. La cabeza de esta imagen era de oro fino. La cabeza es de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Después del oro viene su pecho y sus brazos de plata, luego su vientre y sus muslos de bronce, luego sus piernas de hierro, vienen sus piernas y ahora son de hierro, finalmente sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, sus pies
en parte de hierro y en parte de barro cocido. Hemos estudiado anteriormente que esta imagen demuestra la historia de los grandes imperios de la humanidad, empezando de Babilonia, que dominó desde el año 606 a.C. hasta el 539 a.C. Luego le siguió el imperio Medo-Persia, desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. Luego viene Grecia, el año 331 a.C. al 168 a.C. Luego vimos que viene el imperio de Roma desde 168 a.C. al 476 después de Cristo. Finalmente, el reino dividido desde 476 después de Cristo hasta nuestro tiempo. Todo esto se ha cumplido. Todo lo que Dios había dicho, había profetizado, se ha cumplido. Es que solo en Dios hay verdadero conocimiento. Se cumple lo que Dios dice. Pero una cosa importante de esta imagen es que a medida que pasa el tiempo, la humanidad va perdiendo valor. Primero oro, después plata, después bronce, después hierro y ahora barro mezclado con hierro. Es que moralmente la humanidad, en vez de progresar, está decayendo más y más, como nosotros podemos ver el estado de la moralidad en el mundo. Sí, aunque la humanidad está progresando constantemente según algunos, la realidad es que Dios en su inmensa sabiduría ha mostrado que la humanidad está decayendo moralmente. La lección parafrasea a Martin Luther King diciendo: tenemos misiles teledirigidos por inteligencia artificial, pero hombres fatalmente equivocados. Sí, mis hermanos, la historia nos muestra que solo en Dios hay verdadero conocimiento. ¿Cómo va a terminar la historia de la humanidad? ¿Hacia dónde nos vamos? Vamos a ver Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces toda la historia de la humanidad se dirige al acontecimiento de la segunda venida de Cristo, donde la tierra será destruida cuando Cristo vuelva. Por eso, Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Cuando digan la humanidad está progresando, hay paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La historia de la humanidad nos muestra que solo en Dios hay verdadero conocimiento, y eso se reafirma en el tercer día. Daniel 7, miren lo que dice Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia,
tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Miren lo que dice Daniel 7, 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué simboliza el gran mar? Las aguas del gran mar, ¿qué simboliza? Miren lo que dice Isaías 17, 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces las aguas significa alboroto político, peleas entre quienes. Miren lo que continúa. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Cuáles son esas 4 bestias? Si nosotros estudiamos Daniel 7, nos vamos a dar cuenta que estas bestias son el león, luego salió un oso, luego un leopardo, luego una bestia indescriptible. Se le mostró a Daniel, ¿por qué? Porque estaba mostrándose la relación del pueblo de Dios con las cambiantes escenas políticas. Luego, ¿qué pasa? Daniel 7:23 dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces esta bestia iba a ser diferente. Miren lo que dice Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Qué hará? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces a Daniel se le muestra la historia de la humanidad con relación al pueblo de Dios. ¿Qué está pasando? El detalle era que desde que Babilonia conquistó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel nunca más volvió a ser lo mismo. Siempre estaba dependiendo de los poderes políticos, y eso fue a través de toda la historia de la humanidad. Y ahora el peligro para nosotros es no depender de Dios, no depender de la palabra de Dios, sino depender de lo que dicen otros, depender de lo que los gobiernos nos dicen qué es lo que debemos hacer. Cuidado, mis hermanos, que perdamos nuestra identidad como pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios. Vamos a continuar. Daniel 7, 26 y 27. ¿Qué es lo que dice? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. En Daniel capítulo 2 termina con la descripción de la destrucción de estos reinos. La tierra será destruida cuando Cristo vuelva, pero en Daniel 7 la historia de la humanidad termina con la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios reciba la promesa divina: he aquí yo vengo pronto. Dios nos va a llevar a la patria celestial y vamos a vivir en la patria celestial por
toda la eternidad, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí, mis hermanos, solamente en Dios hay verdadero conocimiento. Solamente si confiamos en Dios vamos a llegar a la patria celestial. Entonces el pueblo de Dios vencerá y heredará la vida eterna, lo cual nos lleva al cuarto día. Entre la tierra y el mar. Entre la tierra y el mar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Vamos a ver Apocalipsis 12, 15 al 16. En este versículo hay algunos símbolos importantes. En primer lugar, y la serpiente. La serpiente hemos dicho que representa a Satanás según Apocalipsis 12, 9. ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Qué pasa con Satanás? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Tras quién? Tras la mujer. ¿Qué simboliza la mujer? Hemos visto que la mujer representa a la iglesia según Efesios 5, 24 y 25 y otros versículos más. ¿Qué está sucediendo? La serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Qué cosa? Agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué simboliza el agua? Hemos dicho que el agua representa a gobiernos mundanos en caos según Isaías 17, 12. Pero ¿qué pasa con estos gobiernos mundanos? Dice, como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Quién sería arrastrada? La mujer. ¿Por quiénes? Por los gobiernos mundanos que están actuando bajo la influencia de Satanás. Entonces el pueblo de Dios, la mujer, la iglesia es perseguido. Efectivamente, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, y la Biblia nos muestra que ha habido momentos específicos en que el pueblo de Dios ha sido perseguido. Hemos visto en anteriores lecciones, pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios que es perseguido? Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la iglesia? La tierra. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. ¿Quién ayudó a la iglesia? La tierra. Entonces, ¿qué significa la tierra? Un lugar de refugio para el pueblo de Dios, según Apocalipsis 13, 11. ¿Y qué dice Apocalipsis 13, 11? Miren lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra. En estudios anteriores sobre Apocalipsis, el capítulo 13 presenta dos bestias. La primera bestia que sube del agua, de los tumultos, para perseguir al pueblo de Dios, pero esta segunda bestia sube de la tierra como un lugar de refugio para el pueblo de Dios que es perseguido. Entonces la bestia de la tierra representa un poder que crece para ayudar a la iglesia, en este caso los Estados Unidos, que cuando los cristianos estaban siendo perseguidos en Europa, vinieron hacia América para salvarse de la persecución política y religiosa. Pero esta bestia que representa a los Estados Unidos nacía con algo especial. Miren lo que dice aquí. Y tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero. Esos dos cuernos como de cordero simbolizaban la libertad religiosa y civil que estaba garantizada en la
Constitución de los Estados Unidos, como hemos visto antes y ahora lo estamos viendo, Dios tiene el verdadero conocimiento. Dios sabe lo que va a pasar en la tierra. Dios predijo el nacimiento de los Estados Unidos como una potencia que iba a ayudar al pueblo de Dios, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Entonces los Estados Unidos nace como un refugio para los cristianos perseguidos. Pero ¿qué iba a pasar con esta bestia? Pero hablaba como un dragón. Entonces esta bestia hablará como un dragón, o sea que se convertirá en perseguidor religioso. Y con eso vamos a ir al quinto día, que titula Profetizar de nuevo. Hemos visto que la bestia de la tierra, un poder que crece para ayudar a la iglesia, es Estados Unidos. Luego hemos visto que tenía 2 cuernos como cordero, que simbolizan la libertad religiosa y civil garantizada en la Constitución, que hablará como dragón, que se convertirá en perseguidor religioso. ¿Hacia quienes? Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús son perseguidos. Pero antes que surja el remanente de Dios, ¿qué iba a pasar? Según Apocalipsis, el capítulo 10, viene un ángel diferente. Y ese ángel, ¿qué le dice al profeta? Apocalipsis 10:2, tenía un librito abierto. ¿Qué librito abierto es este? ¿Qué librito? Si nosotros volvemos a Daniel 12:4, Dios ordenó lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este librito que iba a ser abierto debía estar cerrado hasta el tiempo del fin. En la primera lección de esta serie hemos visto que el tiempo del fin comenzaba en 1798, después de los 1260 años proféticos donde la iglesia fue perseguida. ¿Y qué iba a pasar en este tiempo del fin? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El mar y la tierra. Entonces todo el mundo debía empezar a escuchar la palabra de Dios después de 1798, el tiempo del fin. La Biblia es predicada en todo el mundo. ¿Y cómo es predicada? ¿Cómo es predicada la Biblia después del tiempo del fin? Miren lo que dice Apocalipsis 18. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Apocalipsis 10:10 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Cuando llegó el tiempo del fin, la predicación de la Biblia era dulce. ¿Y por qué era dulce? Porque en este tiempo, hasta el tiempo del fin, antes del tiempo del fin, era difícil estudiar la palabra de Dios, pero después del tiempo del fin comenzó a estudiarse, y algunos pusieron énfasis en el libro de Daniel, y miren lo que encontraron. Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado.
olvidado. Había una profecía 2300 tardes y mañanas, y en el tiempo del fin se estudió esta profecía y vieron que relataba exactamente las cosas que iban a ocurrir, y vieron que esta profecía terminaba el año 1844. Luego el santuario será purificado. ¿Cómo va a ser el santuario purificado? Ellos dijeron, Cristo viene el año 1844. Estaban tan seguros de eso que la predicación de este acontecimiento era dulce en su boca como la miel. Pero ¿qué pasó el año 1844? Cristo no vino. ¿Y qué dice la Biblia? Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cristo no vino. Cristo no vino en 1844. Entonces en 1844 es lo que se conoce como el gran chasco. Cristo no vino. Muchos se desanimaron. Pero Dios ordenó algo especial. ¿Qué ordenó? Miren lo que dice Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Has tenido un gran chasco. La iglesia ha tenido un gran chasco. El pueblo de Dios ha tenido un gran chasco. Ha predicado que Cristo iba a volver en 1844, cuando en realidad era el comienzo del juicio previo a la segunda venida de Cristo. Entonces tienes que profetizar de nuevo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6 con relación a este: profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Entonces, después del gran chasco, profetiza de nuevo. Debía empezar a predicarse el mensaje de los tres ángeles preparando la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes debían predicar el mensaje del tercer ángel? Como hemos visto anteriormente, los que debían predicar el mensaje de los tres ángeles son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes? Nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros debemos predicar el evangelio. Mis hermanos, Dios lo sabe todo. Dios de una manera especial ha mostrado lo que iba a ocurrir en el mundo hasta el mensaje de los tres ángeles, hasta nuestro tiempo. Ya se ha cumplido todo lo que Dios dijo de la historia de la humanidad. Solo falta la segunda venida de Cristo. Mis queridos hermanos, estamos predicando el evangelio. Cristo va a venir pronto. Ojalá que nosotros estemos tomados de la mano de Dios, que estudiemos la Biblia, que es la palabra de aquel que lo conoce todo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios quiera que estudiemos su Biblia todos los días y estemos en comunión con Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud.
Les habla Miriam Malca de Flamenco, directora del Departamento de Salud de la Asociación Occidental Panameña. Y hoy estamos comenzando con un nuevo espacio de salud titulado Inspírate y sigue adelante. Cada semana tendremos a un especialista de la salud que nos estará dando consejos para mantenernos más sanos. Hoy tenemos a un invitado especial y me refiero al doctor Rigoberto Saldaña, quien estará hablándonos acerca de un órgano muy importante en nuestro cuerpo. ¿Cómo está, doctor Saldaña? Bien, gracias a Dios y feliz de estar con ustedes en Inspírate y ahora sigue adelante. Hablaremos del riñón, un órgano fundamental e indispensable para nuestra vida. El riñón es importante y lo vamos a mencionar básicamente en dos grandes grupos, por así decirlo, en sus funciones. La primera mención es que es un órgano de limpieza de nuestro organismo. Lo que nosotros ingerimos va a ser filtrado a través del riñón y va a ser excretado a través de la orina. Esa es una función del riñón, es decir, de filtración de nuestro cuerpo. Otra función del riñón es que se encarga de producir hormonas y así provocan un efecto benéfico en diferentes partes de nuestro organismo, como la producción de 3 hormonas a mencionar en esta mañana. Es el calcitrol, que es un precursor de la vitamina D, cuya función principal es la absorción o mantener la absorción del calcio dentro de nuestros huesos. Adicional a eso, tenemos la renina, que es una hormona que se encarga de regular la tensión arterial. Y adicional a eso, y no menos importante, hermana Miriam, es la producción de la eritropoyetina, hormona encargada de actuar sobre la médula ósea y así producir lo que son los glóbulos rojos. ¡Wow! ¡Qué importante es entonces que aprendamos a cuidar nuestro riñón! Pero me imagino que tal vez sin darnos cuenta muchas veces podemos dañarlo. ¿De qué manera podemos hacer eso? Si recuerdan, lo primero que mencioné es que es un órgano que se encarga de limpiar, de filtrar. Y como cualquier órgano y como cualquier equipo mecánico, si queremos así ejemplificarlo, el riñón necesita líquidos y no hay mejor líquido que el agua. A una adecuada ingesta de agua facilita entonces al riñón a que pueda ejercer esa función de filtración. Agarra lo bueno, desecha lo malo. Cuando tenemos una adecuada ingesta de agua, estamos contribuyendo a que evitemos las infecciones de las vías urinarias a repetición. Una adecuada ingesta de agua también contribuye a que evitemos la formación de los cálculos o comúnmente denominadas piedras en los riñones. Ahora, hermana Miriam, si usted me pregunta, ¿cómo yo sé si estoy tomando una adecuada ingesta de agua? Pues podemos hacerlo de una manera práctica y fácil. Si usted pesa 70 kilogramos, lo ideal es que usted esté consumiendo 30 cc diariamente, es decir, 70 por 30, esto nos da un valor de 21. En pocas palabras, usted debería consumir 2.100 mililitros o en su defecto 2.1 litros de agua diario. Y usted sabría cuánto es lo que usted debería estar ingiriendo cada día. Interesante. Así que ya saben, a tomar más agua para mantener el riñón en buen estado. Y recuerda, inspírate. Sigue adelante. Hay talentos que uno tiene, pero que no sabe. Y dedicarlos a Dios es de gran beneficio porque estás bien con tu familia. Después de que nosotros nos bautizamos, empezamos a ver necesidades. Una de las necesidades fue que decidimos congregarnos a la tercera iglesia que hay en el poblado Cucuyulapa. Era la iglesia más pequeña, la que estaba todavía en obra negra, en construcción. Entonces empezamos a enfocarnos nuestro trabajo en hacer utensilios inmobiliarios para la iglesia. Entonces hemos ido avanzando. Con el paso del tiempo hemos ido prácticamente cerrando la iglesia, bancas, púlpitos, atriles, lo que ha sido necesario para la iglesia en su tiempo. Hemos dedicado esfuerzo, posibilidades económicas, amistades, porque tengo muchos amigos que me han ayudado también, y sobre todo pues para que la obra siga creciendo.
Yo siempre lo he apoyado a él, yo nunca he dicho que pues que esto no, que esto sí, aunque se pudiera decir, ay, no te va a dejar pues económicamente, ¿verdad? Pero no, yo nunca he estado de ese lado, siempre todo lo que se va a hacer, bien sea para la iglesia, yo lo apoyo, incluso pues a veces le doy ideas, siempre he sido partidaria de eso, de esa parte, siempre apoyarlo, nunca pues, se puede decir que nunca lo he dejado solo. En otro momento yo le hubiese dicho que sí es pérdida, pero en este momento en mi vida, donde yo decidí entregarle mi vida al Señor, no es pérdida, es la mayor inversión que podemos hacer, tener un lugar donde adorar a Dios cómodo. Para mí no es pérdida, para mí es una inversión a largo plazo. No descuido mis clientes. Nuestra carpintería, mi padre y yo no le quedamos mal a ninguno, entregamos en tiempo y forma, y en ese tiempo y forma el Señor nos da el tiempo para trabajar para Él. Los recursos, porque pues no solo mano de obra, sino madera, materiales, barnices, solamente Dios sabe de dónde sale. Y nosotros no somos personas que digamos que tenemos dinero, que tenemos recursos. Todo lo que generamos es lo que vivimos al día. Pero esta carpintería, nuestras cosas, nuestro talento, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, todo está al servicio del Señor. Siempre hemos tratado de dedicar nuestros talentos al Señor. Nunca hemos pensado en que realmente sí somos artistas para Él, para su obra. Pues al Señor no le hace falta nada, nosotros lo sabemos. Lo que damos de corazón es lo que cuenta. Las bendiciones que nosotros recibimos, yo lo veo de esta forma. Desde que decidimos hacer las bancas o decidimos hacer algún otro mueble, desde ahí nosotros tenemos a Dios en el corazón y es para el crecimiento de la obra de Dios. Sí conviene porque Dios bendice en gran manera. Entonces a veces hay talentos que uno tiene y hay talentos que uno tiene pero que no sabe. Entonces, y dedicarlos a Dios es de gran beneficio porque estás bien con tu familia, puedes hacer las cosas bien y las personas ven en nosotros eso. Si no tenemos un trabajo donde podemos aplicar para dar a la iglesia, podemos aplicar nuestra vida, dar nuestra vida en servicio de la causa, ya sea como pareja misionera, para dar estudios. Eso también implica implementar nuestros dones al servicio de Dios. Yo tengo un texto bíblico que me gustaría compartir con ustedes y se encuentra en Daniel 4:2. El Nabucodonosor dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y eso es lo que yo quiero hacer, mediante mis talentos, que la gente vea los milagros que ha hecho el Señor en mi vida, con mi familia, y es lo que quiero yo mostrar a las personas, para que ellos, cuando me preguntan ¿cómo le hiciste?, decirles: yo soy un milagro del Dios Altísimo que ha hecho buenas cosas conmigo. Música especial. Señor, hoy me siento sola, quisiera pedirte un favor, ayúdame, guía mis pasos, envía tus santos ángeles y al hermoso Consolador, enséñame la senda que debo andar. Porque tú eres el guía de mis pasos, el refugio donde mi vida está escondida.
con tus cantos de liberación, Señor. Que Cristo está lejos, su amorosa presencia nos da. Búscale, sabiendo que le hallarás. En toda ocasión y momento, inclina su oído a escuchar. Amigo es, en el cual podemos confiar. Con tus cantos de liberación, Señor. Cuando la tristeza parece muy sombría, me rodeas con tus cantos de liberación, Señor. Me rodeas con tus cantos de liberación, Señor. Mensaje. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas son las palabras que nos refiere el libro de Juan capítulo 14, verso 1. Con ello en mente, escucharemos al orador oficial de este canal, el pastor Andrés Porras. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo número 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles en este lugar, y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos su palabra bendita, las Sagradas Escrituras. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, porque por su amor y su bondad muy pronto estaremos disfrutando de las mansiones celestiales. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Nuevo Comienzo. Y hoy debemos tratar la primera parte del tema titulado ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Cuando leemos en la Biblia el título Hijo del Hombre, debemos inmediatamente ir al libro de Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Allí aparece por primera vez este título. Cuando usted pone cuidado a este título, descubre que ese título es mesiánico y también apocalíptico. ¿Qué significa esto? Es mesiánico porque se refiere al Mesías, se refiere al ungido, se refiere a Jesús. Pero también es apocalíptico porque nos habla acerca de la revelación que Dios hace del futuro. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela el futuro al hombre. Dios le enseña al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Por tal razón, el estudio del título Hijo del Hombre es fundamental, es imprescindible y a la vez es trascendental. Va más allá de los límites. El título es más que lo que dice, es mucho más, porque se refiere a Jesucristo nuestro Señor. Siendo que es mesiánico y es apocalíptico, debemos detenernos primero para ver el enfoque mesiánico. Cómo este título identifica a Jesús como el Mesías. Cómo en la misma evidencia interna del libro de Isaías se menciona al Mesías. ¿Cuáles son los perfiles o características de este personaje que señalan que es nada más y nada menos que Cristo Jesús? Número 1, ¿cuál es su misión? ¿A qué vino a la tierra? ¿Cómo envuelve el libro de Isaías o detalla aquellas actividades que haría el Mesías en favor de la humanidad? ¿Las hizo? ¿Pasa la prueba? ¿Es realmente Cristo el Hijo del Hombre? Veamos en primera parte lo que es el nacimiento de ese Mesías. ¿Qué nos dice Isaías acerca del Mesías en su nacimiento? Recuerde que debemos ver dos cosas. Número 1, el Hijo del Hombre como Mesías. Y número 2, el Hijo del Hombre como un título apocalíptico. Ya veremos en la parte apocalíptica el valor del nombre en función de quién es. Número 1, la parte divina, y número 2, la parte humana. Eso lo veremos después. Pero ahora empecemos inmediatamente con la belleza de este Hijo del Hombre como el Mesías. En el libro de Isaías capítulo 7, en el versículo 14, el profeta escribió, dice Isaías 7:14, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice Isaías 7:14? He aquí, ¿qué cosa? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿ese Dios con nosotros quién es? Cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, dice, y como escribió el profeta Isaías, entonces menciona a Jesucristo y menciona el nombre y el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es anunciado en el libro de Isaías 7:14 y es confirmado en el libro de San Mateo capítulo 1, los versículos 18 hasta el 23. Jesús entonces es ese Mesías que nacería. Una virgen concebiría. ¿Cómo concibe una virgen? Si es virgen, ¿cómo concibe? Cuando una mujer concibe ya no es virgen. Sin embargo, esta virgen concibió siendo virgen. San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, el ángel le habla a María y le dice que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo. Y ella se sorprende y dice, un momento, ¿cómo yo voy a quedar embarazada si yo no conozco ningún varón? Y entonces el ángel le explica cómo el Espíritu Santo vendría sobre ella, etcétera, etcétera, etcétera. Número 1, el Mesías es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 9, versículo 14. Ahora, mire qué cosa linda, ponga cuidado, Isaías capítulo 9. Este Mesías, Isaías capítulo 9, versículo 6, vendría a la tierra como un niño. ¿Qué dice el versículo 6? Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. El Mesías nacería como un niño. Siendo un ser divino, se haría hombre. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Algo interesante ocurre en la tierra y muchos humanos no entienden. En la tierra Dios ha revelado misterios que el universo entero quiere conocer.
Misterios que solamente se le ha dado a conocer a los que conocen y estudian la palabra de Dios. Tan interesante es esto que Cristo le dijo a los discípulos, a Mateo capítulo 13, versículo 11, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. La gente no entiende, la gente no comprende, la gente no concibe que la vida en la tierra es una oportunidad de entrar en un conocimiento que trasciende la existencia en la tierra. Qué hermoso es conocer al Dios Todopoderoso, Creador del universo y el Señor de todo, aquí en la tierra a través de su santa palabra. El Hijo del Hombre, como el Mesías. ¿Cómo es esto de que el Todopoderoso Creador nacerá como un indefenso bebé? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Capítulo 9. Este niñito se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando los sabios de Oriente vinieron a ver a María que dio a luz el niño, ¿adoraron al bebé o no lo adoraron? ¿Lo adoraron o no lo adoraron? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que sí. ¿Por qué lo adoraron? Porque Jesús es Dios con nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Isaías capítulo 11, mire qué cosa linda. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia, nada más que la Biblia. Solo lo que Dios dice a los hombres. No nos interesa lo que los hombres dicen de Dios. Porque cuando los hombres hablan de Dios, se crea una serie de argumentaciones. No, nos interesa lo que Dios dice a los hombres. Cuando Cristo vino a la tierra, siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. En otras palabras, es lo que Dios dice. Versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Mire qué cosa linda, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí tenía algo que ver con ¿cuál rey? Con David. Dice el versículo 2, y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre el descendiente de Isaí, sobre el descendiente de David. ¿Qué pasaría con él? Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y yo le pregunto, ¿reposó el Espíritu Santo sobre Jesús, sí o no? Cuando Cristo fue levantado del agua en su bautismo, ¿quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. Recuerde que el trabajo que estamos desarrollando es identificar a Cristo como el Hijo del Hombre en su aspecto de Mesías. Estamos leyendo las palabras en el Antiguo Testamento y la confirmación en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, ¿y por qué eso es tan importante? Y le respondo, querido, querida, el problema del pecado no es un problema solo de la tierra, es un problema que involucra el universo, porque el pecado empezó en el cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo grandioso de esto es que Dios ha determinado que este conocimiento que resolvió el problema del pecado en todas partes partiera desde la tierra, porque en esta tierra fue que Cristo se hizo hombre, y en esta tierra fue que sufrió, y en esta tierra fue que murió en la cruz, y en esta tierra fue que lo sepultaron, y en esta tierra resucitó, y esta tierra la conquistó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay problema, no hay circunstancia, no hay nada que ocurra en tu vida que Cristo no pueda resolver. Y allá vamos a llegar en un momento. ¿Estaba el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda viene ahora. Cuando seguimos leyendo el libro de Isaías, encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, si usted se enfoca en Isaías capítulo 42, versículo 1, vamos rapidito, Isaías 42, 1. Veamos todo lo que nos enseña Isaías y luego lo comparamos con el Nuevo Testamento y a ver si le ganamos nosotros en esta carrera que tenemos. Isaías 42, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Isaías 42, versículo 1. ¿Qué dice el verso 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué dice Dios? He puesto sobre él, ¿a quién dice? Mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es ese siervo? Jesucristo. ¿Quién es esa persona de la que está hablando Dios? Jesucristo. ¿Vino el Espíritu sobre Jesucristo, sí o no? Sí. Dios está identificando en forma clara a ese personaje y dice, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo número 50, versículo 6.
Veamos el versículos 6 y 7 de Isaías 42, antes de irnos al 50. Isaías 42, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y oiga ahora lo que dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está diciendo Isaías que ese Mesías vendría a cumplir una misión, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿No le parece a usted que este versículo número 7 tiene mucho que ver con un nuevo comienzo? Mírelo otra vez, versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Significa eso que Él puede dar un nuevo comienzo, sí o no? ¿Quiere usted un nuevo comienzo? ¿Necesita usted un nuevo comienzo? Entonces le invito a entregarle su vida a Cristo Jesús. San Mateo capítulo número 8. Un hombre leproso vino hasta donde Jesús cuando descendieron de la montaña de aquel sermón del monte. La gente se espantó y salió corriendo. El leproso se tiró de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo no hizo caso de la gente ni de la lepra, hizo caso del enfermo, el que estaba lleno de lepra. Dice la Biblia que lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Yo no sé cuál es tu lepra, pero una cosa sí sé: Cristo tiene poder para hacerla desaparecer. ¿Le gustaría que Cristo desapareciera la lepra del pecado de la vida suya? ¿De corazón, de corazón? ¿Seguro? ¿Cuántos quieren que Cristo le quite la lepra del pecado? Porque hay gente que no quiere soltar el pecado, compadre. No quieren. Conocí un caballero hace muchos años, compadre, 1993. Y el hombre no quería arreglarse con el Señor Jesús porque tenía 3 mujeres. Y él no quería soltar. Y no. Perdonen que yo no voy a seguir con ese chisme, yo sigo con mi sermón. Isaías capítulo número 50, versículo 6. Ponga mucho cuidado, pero mucho cuidado a la misión de Cristo Jesús. Él vino para abrir los ojos, sacar de la cárcel, vino para sacar de prisión a los que moran en tinieblas. Y vino, lo hizo y lo cumplió, para decirte a ti que Él tiene derecho, poder y autoridad para darte un nuevo comienzo. No importa la cárcel donde tú estés, Cristo tiene poder y derecho de darte ese nuevo comienzo. Hay muchas historias lindas que hemos vivido con personas que han estado en la cárcel. Capítulo 50, versículo 6, mire cómo repite otra vez Isaías de labios de Dios, de la pluma de Dios, en estos 4 cantos, cómo repite una y otra vez la misión del Mesías. Ponga cuidado. Capítulo 50, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 6? Dice: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos de saliva. Pregunto, ¿maltrataron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Lo golpearon? ¿Lo flagelaron? ¿Se burlaron de él? ¿Lo hirieron de toda forma? ¿Sí o no? Entonces Él está diciendo: vine a hacer una obra de salvación, vine a una misión de salvación. Acabaron con mi cuerpo y yo dejé que hicieran todo para pagar el precio del pecado. ¿Tiene Cristo poder para perdonar pecados, sí o no? ¿Pagó Cristo el precio del pecado, sí o no? ¿Necesita usted que le perdonen los pecados? ¿Cuántos necesitan perdón de pecado? Levante la mano, por favor. Alabado sea Dios. Recuerde, no estamos hablando de lo que los hombres dicen, estamos hablando de lo que Dios escribió. Hay una serie que estamos preparando que tiene que ver con, hay una parte que ya grabamos que se llaman los cantos del Cordero, y hay otra serie que estamos preparando, hay una serie que vamos a presentar en un país muy lejos de aquí, que se llama Dios escribe canciones, y está enfatizando 4 cantos que Dios escribió en el libro de Isaías. Creo que lo mencioné hace unos días. Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo número 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Esos 4 cantos lo escribió Dios.
Y en esos 4 cantos Dios describe la vida, la obra y la misión del Mesías, de Jesucristo. Solamente estamos sacando en este instante lo que es la obra del Mesías. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Vino a pagar el precio del pecado. Por eso dice que lo hirieron. Y por eso dice y explica la misión que vino a cumplir. Cristo lo perdió todo para asegurarse que usted tenga un nuevo comienzo. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Mejor sigamos. Isaías, capítulo número 52, versículo 14. Mire qué cosa linda. Isaías 52, versículo 14. Estamos presentando las evidencias de la Biblia para que usted le crea a Dios y le dé el permiso de hacer el cambio en la vida suya. Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Cómo dice? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, ¿qué dice ahora? Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando usted escuche el trabajo que estamos haciendo, descubrirá que a Cristo le dieron tantos golpes, a Cristo le dieron con una caña por la cabeza, tan duro, que ya no parece un ser humano. Lo desfiguraron. Y siempre me pregunto, ¿cómo Dios soportó eso? Y me pregunto, ¿cómo Jesucristo soportó eso? Lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, lo flagelaron y con una caña, en algún momento se lee en el Nuevo Testamento, le golpearon la cabeza y le golpearon la cabeza y le golpearon la cabeza tanto que ya no parecía un ser humano. ¿Y todo por amor a quién? No, ¿por amor a quién? Por amor a usted, por amor a mí. Cristo murió por cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿quién le ama a usted más que Cristo? Entonces, ¿por qué usted es tan ingrato por favor? La Biblia dice que le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Te amó o no te amó? ¿Sí o no? ¿Merece Cristo que nosotros le amemos a Él? A ver, ¿sí o no? Aquí en la sala hay 3 damas que son 3 de los amores de mi vida. Ustedes dirán, oye, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Tiene 3 mujeres? No, yo no tengo 3 mujeres, tengo 3 amores. Aquí esta noche me falta un amor grande y el amorcito chiquito que está en la casa, que es una pajarita que está en una jaula, que ese es mi amor chiquito. Quería hacerle una maldad a mi esposa y no me salió. Mi esposa está aquí sentada, no lo voy a decir porque tiene un asunto verde, al lado está mi hija. Y aquí delante está mi otra hija más pequeña, así que no se lo puedo decir porque te van a querer ver quiénes son y dónde están. Muy bien, mejor sigamos con el sermón. Isaías capítulo número 53, versículo 3 al 6. Ponga cuidado, la misión de Cristo. ¿A qué Cristo vino a la tierra? Como Mesías, el Hijo del Hombre como el Mesías que viene a la tierra a cumplir una misión. Ese Mesías que Dios le dice en quien mi alma tiene contentamiento. El aspecto del Mesías como sí divino, pero también el aspecto como humano. La parte humana nos interesa resaltarla y recalcarla porque es la que más nos ayuda a usted y a mí a entender la obra de Dios en nuestro favor. Yo le pregunto, ¿le ama a Dios o no le ama? ¿Le ha mostrado con hechos Dios el amor que le tiene? Oiga, mire qué cosa interesante. En el libro de Romanos capítulo 5, el Señor explica y escribe y lo pone de una manera tan interesante a través del apóstol Pablo. Ponga cuidado. Dice Romanos 5:6 que cuando éramos débiles e impíos, Cristo murió por nosotros. El versículo 8 dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Número 1, cuando no nos interesaba la salvación, impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando no entendíamos ni sabíamos cómo era la salvación, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores que no nos importaba la salvación, Cristo murió por nosotros. Y cuando estábamos separados de Dios y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? La mujer llegó a la iglesia, era una prostituta, y llegó de una manera muy extraña, vestida como se visten Bueno, a ver, me tengo que corregir, ¿no? Como se vestían las prostitutas. Y el diácono no la quería dejar pasar por la puerta. Porque estaba vestida de una manera muy curiosa. Y ahí se armó un relajo en la puerta y alguien tenía que resolver el relajo.
Y yo estaba sentado por ahí, fui a ver qué es lo que estaba pasando. Y le dije al diácono, ¿y qué es lo que pasa? Dice, mire, esta mujer quiere entrar así a la iglesia, este es el templo, esta es la casa del Señor. Dijo que hagamos un trato, usted y yo. Déjeme a mí bregar con el problema. Oh, cómo no, pastor, gracias. Y usted ayúdeme, por favor. Hay unos hermanos que tienen un problema en el estacionamiento. Vaya con ellos al estacionamiento y asegúrese que nadie se robe un carro de eso. ¿Cómo no? Y se fue. Un hermano muy celoso. Hay que ser celoso de la causa de Dios, ¿o no? A ver si o no. Y le digo a la dama, ¿quién la invitó? Mire, a mí me dieron este volante y me invitaron, pues venga conmigo. Y entonces la senté y la ubiqué y le dije, usted, bienvenida, esta es la casa del Señor. Oh, gracias, Señor, muchas gracias, porque ese hombre no me entendía. Digo, no se preocupe, ella va a estar atendiendo los carros no tienen ese tipo de problemas. ¿Discuten los carros? No, los carros no reclaman. Así que esa noche terminé mi sermón. Al otro día, pregúntenme quién volvió. Lo lindo y lo interesante es que ahora vino con una falda larga, cosa linda, mamacita linda, y con su cuerpecito bien arregladito y bien arregladita y bien peinadita. Y entonces, a mí me gusta sentarme entre la gente. Y voy y le digo, oiga, pero usted no se parece a la que vino anoche. Y se ríe y dice, Digo, ¿y qué pasó? No, que entendí lo que ese señor estaba diciendo anoche y él tenía razón. Esta es la casa de Dios, yo tengo que arreglarme mejor porque, imagínense. Y ahí siguió cada noche. ¿Y qué usted cree que hizo el Señor al corazón de esa mujer? ¿Amaba al Señor esa mujer o no la ama? Y le ama a usted también. Y a usted también. Y a usted también le ama al Señor. Sí, aunque usted no lo crea, usted también le ama al Señor. Y me decía uno, a mí, si yo he matado gente, el Señor le ama. A mí, sí, el Señor le ama. ¿Le ama o no le ama? Cuando era débil, cuando era impío, cuando era pecador y cuando era enemigo de Dios, Dios le ama y le amó. Mire la cruz. ¿Le amó o no le amó? ¿Le amó o no le amó? Ahora, a ver si llegamos a donde tenemos que llegar. ¿Es lindo lo que estamos haciendo o no es lindo? ¿Son evidencias o no son evidencias? ¿Son pruebas o no son pruebas? ¿Sí o no? Oiga, qué cosa linda viene ahora. Capítulo 53, versículo 3 al 6. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando del Hijo del Hombre. Está hablando del Mesías. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y qué dice ahora? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo le pregunto, ¿pagó Cristo con su sacrificio el precio de tu pecado y de mi pecado, sí o no? ¿Tiene Cristo el derecho, si usted lo quiere y lo acepta, de darnos un nuevo comienzo, sí o no? ¿Acepta usted ese nuevo comienzo? Versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo crucificaron o no lo crucificaron? ¿Lo maltrataron o no lo maltrataron? Esos soldados romanos eran tan especialistas con el látigo que sabían cómo cortarle el cuerpo pedacito a pedacito, pedacito a pedacito. Lo cortaron de tal manera que la espalda quedó completamente despedazada y el cuerpo completamente despedazado. Y yo me digo, cada mañana cuando me levanto, le digo, a la verdad, Señor, que no sé ni cómo entender el amor que usted me tiene y lo que hizo en mi favor. Bendito sea Dios. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es hermoso conocer al Hijo del Hombre, sí o no? Recuerde que estamos en el aspecto mesiánico. Cristo como el Mesías, un título mesiánico. ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? ¿Es hermoso conocer a Jesús? Cuando Cristo vino a la tierra, tenía un fuerte énfasis y empeño en que le conociéramos a Él, porque conociéndole a Él, conocíamos al Dios Todopoderoso. Si dolió a Cristo morir por nosotros, imagínese usted, y eso es lo que a mí me estremece. Lo que a mí me estremece. En casa Dios nos dio 3 hijos. Bueno,
Cuando era niño era muy violento, pero muy violento. Yo peleaba todos los días en la escuela. ¿Se imagina usted mirando unos abusadores matándole al hijo? Y usted tranquilo tener que mirar esa cuestión. Pudiendo usted con una pestañadita, ¡pum!, desaparecer a todo el mundo y aguantarse ahí la gana. ¿Lo haría usted? ¿Haría usted eso de dejar que le maten a su muchacho? Leí un libro en nuestra iglesia, hay muchos libros, y uno de esos libros dice, uy, que los ángeles se sentían como, Señor, nada más dame la oportunidad que yo voy y lo arreglo todito. Un ángel una noche mató 185,000. Imagínense 12 legiones de ángeles, ¿cuántos matarían? Y papá Dios, todo el mundo tranquilo ahí. Era la única forma de pagar el precio del pecado. Y yo le pregunto, ¿le ama Dios a usted? Y a mí también. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Isaías capítulo 61, versículo 1, versículo 2. ¿Qué dice Isaías 61, 1 y 2? Recuerde, estamos hablando de la misión del Mesías. Estamos hablando que Él vino a la tierra a cumplir una misión. ¿Cuál era esa misión? Pagar el precio del pecado. ¿Cuál era esa misión? Morir en nuestro lugar. ¿Cuál era esa misión? Ganar el derecho de nuestra salvación. ¿Cuál era esa misión? Liberarnos de todo problema, de toda cosa rara, para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Fue Cristo ungido con el Espíritu Santo, sí o no? Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Vino Cristo a cumplir esa misión, sí o no? Mire lo que pasó después que Cristo fue tentado en el desierto y regresó a Jerusalén y llegó al templo. Mire qué cosa ocurrió cuando Él vino a la sinagoga, ¿qué hicieron con Él? ¿Qué ocurrió? San Lucas capítulo 4, vamos rapidito. San Lucas capítulo 4, Cristo llega al templo, llega a la sinagoga, llega al culto, y entonces mire qué cosa hermosa pasa. Capítulo 4, versículo 16. Recuerde, estamos con el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos describiendo todo el acontecer de Cristo como el Hijo del Hombre, como el Mesías, en los labios de la Biblia, en la palabra de Dios, en los labios de los hombres de la Biblia, en los labios del Dios Todopoderoso. Lo que estamos haciendo es poniendo la mente suya en la palabra de Dios. Cuando su mente cae en la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y usa la misma energía creadora que contiene la palabra, la misma palabra que usó para crear todo lo que existe, la hace penetrar en tu mente y a través del hipotálamo hace que reaccionen el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y haciendo esto, logra que el poder transformador de la palabra comience un cambio en tu fuero interno, en lo más profundo de tu vida. Algo que produce entonces en ti un nuevo nacimiento, la regeneración, el arrepentimiento, la transformación, una vida nueva. Entonces el Señor te hace una persona convertida, una persona nacida de nuevo. Y yo pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer esas cosas? Sí. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Por eso dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted somete su mente a la palabra de Dios, el Santo Espíritu viene y crea en usted una persona nueva. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Capítulo 4, versículo 16, dice el versículo 16. San Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo que leímos hace un momento, Isaías 61, 1 y 2. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice la Biblia, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo le pregunto, ¿estaba confirmando Cristo que Él era el Mesías del que hablaba Isaías, sí o no? Sí. Un momento, diría usted, un momento, predicador. Usted está forzando la declaración. ¿Estoy forzando la declaración? Sí, San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, mira lo que ocurrió cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron de la cárcel para preguntarle a Cristo lo siguiente, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice ahora? Los ciegos ven. ¿Qué más? Los cojos andan. ¿Qué más? Los leprosos son limpiados. ¿Qué más? Los sordos oyen. ¿Qué más? Los muertos son resucitados. ¿Y qué más? Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice ahora: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mi pregunta para usted: ¿está confirmando Cristo que Él es el Mesías que ha de venir, sí o no? ¿Sí o no? No es suficiente, diría usted. Qué barbaridad. A mí me gusta la Biblia por eso. Cuando yo empecé a leer la Biblia, le hacía preguntas a la Biblia, le hacía más preguntas a la Biblia, le hacía más preguntas a la Biblia. ¿Saben lo que es un bagazo? ¿Saben lo que es un bagazo? ¿Saben lo que es un trapiche? ¿Sabe lo que es una caña? Ni modo que usted no sepa lo que es una caña si usted es un dominicano. Hay unos trapiches que exprimen la caña para sacar ¿qué cosa? ¿Qué se llama? Amén, amén. Ya veo que sí saben lo que es el guarapo. ¿Es rico el guarapo? ¿Lo ha tomado frío con un poquito de limón? ¿Y un hielito cuando hace mucho calor? Entonces, prepárense que ahora hay que sacarle el jugo a esto. San Mateo capítulo 16. La Biblia es apasionante. San Mateo capítulo 16. ¿Es Jesús el Mesías? San Mateo capítulo 16. Mire qué cosa linda. Versículo 13. Jesús hace una pregunta a los discípulos. San Mateo capítulo 16, versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De quién estamos hablando? Del Hijo del Hombre. ¿Qué aspecto del Hijo del Hombre? El aspecto mesiánico, el aspecto como Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y dice Jesús, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerde que la palabra Cristo en griego significa ungido, significa Mesías. Pedro le dice: tú eres el Mesías. Y Jesús le responde a Pedro, ¿qué le dice? ¿Cómo le dice? Entonces Jesús le respondió diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Aceptó Cristo de labios de Pedro que Él era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Al lugar, diría usted. Todavía no me convence. Interesante, ¿no? San Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Si esto no lo convence, usted ya no tiene manera de convencerlo. San Juan 4, 25, 26. Pero si usted acepta la palabra de Dios, descubrirá que Cristo es el Hijo del Hombre, que Cristo es el Mesías. San Juan 4, 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cosa linda. ¿Hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia o no? ¿Es maravillosa la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos creerle a Cristo? ¿Podemos aceptar a Cristo? ¿Podemos entregarnos a Cristo? No tenga temor en hacerlo. Me dicen que Rancy viene ahora conmigo. Vamos a preparar el tren de aterrizaje porque ya hay que aterrizar. Pero antes de aterrizar, déjeme hacer esta pregunta. ¿Hay alguna situación en la vida suya que necesita ser cambiada por Cristo?
¿Hay alguna situación en su vida que necesita ser resuelta por Cristo? ¿A qué vino Cristo? San Lucas capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4. Usted puede resolver todos sus problemas, pero si usted se pierde, usted no ha ganado nada. La clave es aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Hay alguna situación en su vida que necesita ser liberada por Cristo Jesús? ¿Sí o no? Póngase en pie conmigo. Si hay algo en su vida que Cristo tiene que resolver. Hay personas que se quieren entregar a Jesús, pero hay cosas que no se lo permiten. Hay personas que necesitan que Jesús venga con su espada, la espada del Espíritu, y corte y rompa esas amarras, esas cadenas, y le dé la completa libertad para entregarse a Él. Yo quiero orar por ese tipo de gente hoy. ¿Hay en la sala alguna persona que tiene alguna cadena, alguna situación que no le permite entregarse a Cristo Jesús? ¿Puede levantar la mano, por favor? Aquí veo una mano, veo otra mano. Hay más personas, aquí veo otra mano. Todas las personas que tienen alguna atadura, alguna situación, alguna circunstancia que no le han permitido entregarse a Jesús, yo le quiero ver la mano levantada. Levanten su mano sin miedo. Alabado sea Dios. Lo único que le voy a pedir al que levantar la mano es que vengan aquí arriba conmigo. Yo lo quiero aquí arriba, aquí al lado mío. Y díganle a Cristo, yo no me avergüenzo de ti, Señor. Vengan conmigo, toda esa persona que levantar la mano, comiencen a caminar, suban por este lado, párense aquí al lado derecha mía, mientras Rancy se prepara, tenemos adelante. Usted tiene una atadura, algo que no le impide entregarse a Cristo, pase al frente con nosotros. Usted sabe que tiene que hacerlo y algo se lo impide, venga al frente con nosotros. Hay circunstancias en la vida suya que no hacen posible una entrega completa al Señor Jesús, venga con nosotros. Jesucristo vino para libertar a los cautivos. Jesucristo vino para dar vista a los ciegos. Jesucristo vino para sacar de las tinieblas a la luz a todos aquellos que crean en Él. Adelante. Bartimeo estaba ciego, Cristo le devolvió la vista. Es el día y es el tiempo de permitir que el Hijo del Hombre, el Mesías, nos dé la libertad que necesitamos. ¿Cuál es tu problema? Ven al frente con nosotros. Señor, si quieres puedes limpiarme, dijo el leproso. Y Cristo lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jairo vino y le dijo, mi hija está muriendo. Fue a la casa de Jairo y la resucitó. La mujer con el flujo de sangre tenía 12 años con ese flujo de sangre y dijo, si lo toco me sano. Lo tocó y se sanó. El endemoniado corrió hasta donde Cristo Jesús, gritando en su fuero interno que le liberara de aquella legión de demonios. Cristo lo libertó. Hay poder en Cristo para resolver cualquier circunstancia, pero ese poder de Cristo será efectivo en la vida del que cree. ¿Cree usted que Cristo puede resolver ese problema? Venga con nosotros al frente. Recuerde que Él decía, conforme a tu fe te será hecho, no conforme a la fe de otros. Es usted que debe aceptar y creer. Cristo ya vino, pagó el precio del pecado, ganó el derecho de darle la salvación y la vida eterna. Hoy le invito, venga conmigo al frente y dígale a Cristo, Señor, le acepto como mi único y suficiente Salvador. Rompa estas cadenas, Señor, y haga en mi vida su voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos felicitan a esta persona que pasaron al frente? Pienso que hay más personas que deben pasar al frente. ¿Lo hacemos ahora? Si usted sabe que tiene que estar aquí al frente, sálgase de la multitud y venga con nosotros. Venga con nosotros. ¿Qué pasará? Sencillamente lo van a ver en el mundo entero. Y qué bueno que en el mundo entero sepan que usted se entregó en las manos del Señor. ¿Alguien más tiene que pasar al frente? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias porque usted nos dio a Cristo Jesús. Muchas gracias por su muerte en la cruz. Y gracias porque ahora, Señor, estas personas han pasado al frente poniéndolo todo en las manos de Jesús. Que el Santo Espíritu con su espada corte estas cadenas. Que Cristo Jesús sea el Rey y Señor de estas almas. Que a partir de hoy empiece un proceso de regeneración y transformación en sus vidas. Que muy pronto todos y todas
tengan sus nombres en el libro de la vida y pleno derecho de entrar por las puertas de la Canaán celestial. Gracias, Dios, por darnos a Cristo. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen y haga su voluntad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Y el pecado te ha colmado el corazón. Si la depresión te arropa y no ves la solución, hay un nuevo comienzo en el Señor. Hay un nuevo comienzo en Jesús. Hay un nuevo comienzo en su luz. No hay nada imposible para Él. Vencerás por su gracia y su poder. Hay un nuevo comienzo para ti. Nuevo nombre vas a recibir. Hoy renacerás y el pasado tiene fin. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Hemos llegado a la parte final de la programación, pero queremos continuar disfrutando de la presencia de nuestro Creador. Por eso te invitamos a que sigas pendiente de nuestra programación. A las 5 de la tarde tendremos una transmisión más en donde compartiremos nuestro culto joven. Dios bendiga a tu familia y a cada uno de los que hoy estuvieron con nosotros en este programa. Y dejo en tu mente lo que se encuentra en el libro de Juan capítulo 14, ahora del verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias al Señor que nuevamente nos reitera esta gran promesa de su pronto regreso, y a nosotros para prepararnos y así estar listos para que cuando Él venga, tú y yo y todos los que están a nuestro alrededor y que se hayan entregado a nuestro Creador puedan vivir en un lugar mejor. Dios te bendiga y sigamos disfrutando de esta programación.